Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en casa. En cada hogar vivenciamos el arte de distintas formas y según nuestro arraigo cultural. Seguramente en tu familia disfrutan de la música y el baile, de narraciones y poesías. ¿Se habían dado cuenta que estas manifestaciones artísticas muestran parte de nuestra historia y nuestra cultura? ¿Sabían que en el 2021 celebraremos el bicentenario de la independencia de nuestro país? Pero, ¿qué han significado para la vida de los peruanos estos 200 años de vida independiente? Frente a esta situación, nos enfrentamos al siguiente reto. ¿Cómo las artes, la literatura y los logros de nuestros diferentes deportistas pueden contar lo que se ha vivido en nuestro país a lo largo de sus 200 años de vida independiente? Para responder a las preguntas, esta semana las y los estudiantes construirán un panel utilizando figuras geométricas. Organizarán sus ideas para presentarlo, incluirán la línea de tiempo elaborada e información referente al bicentenario, seleccionada de la presente experiencia de aprendizaje, como las manifestaciones artísticas, literarias, deportivas más representativas desde la independencia del Perú hasta hoy. También elaborarán y revisarán el contenido de su panel de bicentenario, considerando la información elegida. Finalmente, reflexionarán sobre lo aprendido en estas 2 semanas y aquello que aún necesitan mejorar. Al concluir esta semana, las y los estudiantes presentarán un panel sobre los 200 años de vida independiente, el bicentenario. Recuerden que también pueden complementar el tiempo con la experiencia de Leemos Juntos, un espacio para compartir y promover en familia el placer de leer. Organicen su tiempo para el desarrollo de las actividades. Pueden finalizar el mismo día o al siguiente, avanzando a su propio ritmo. Asegúrense de incluir los trabajos en su portafolio. ¡Empecemos! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy buenos días, niños del sexto grado de la institución educativa 2236 José Olaya Balandra de Bujama. Y bien, el día de hoy, lunes, iniciamos esta semana número 36 y cuyo experiencia de aprendizaje es la continuación de la semana número 35. El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del bicentenario. Nuestra actividad para el día de hoy: elaboramos la superficie de un panel utilizando figuras geométricas. Muy bien, vamos a conocer nuestro propósito del día de hoy. En la actividad anterior han explicado cómo podrían expresar su amor por la patria en el marco del bicentenario. El día de hoy resolverán problemas que implican diseñar y construir un panel modular utilizando figuras geométricas elaboradas con cartón u hojas de reuso. Nuestra meta para el día de hoy: diseñar y construir un panel de tipo modular utilizando figuras geométricas. Los recursos que vamos a utilizar: la ficha Resolvemos problemas sobre áreas, el anexo Plantillas de las figuras geométricas para construir en panel, cartón, tijeras, goma, hojas de reuso, lápiz o lapicero. Muy bien, vamos a empezar y lo primero que veremos es qué espero yo que logren ustedes al desarrollar la presente actividad. Primero, representar superficies de paneles usando papel de reuso en forma cuadrada y triangular.
descomponer la superficie de los paneles en las figuras que las componen y calcular el área de la superficie de los paneles. Y por último, explicar el procedimiento que realizaron para calcular el área de cada superficie. Muy bien, ahora te propongo el siguiente problema. Lucía y Daniel son estudiantes del 6º grado. Ambos elaboraron paneles para presentar sus producciones en una feria. Construyeron las superficies utilizando cuadrados y triángulos de cartón, observando a continuación los siguientes diseños. Este es el diseño de Lucía y este es el diseño de Daniel. ¿Ya? Ahora dice, si el lado de cada cuadrado mide 20 centímetros y el área de cada triángulo mide 173 centímetros cuadrados aproximadamente, vamos a responder: ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie de su panel? ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Daniel para elaborar la superficie de su panel? Muy bien, te invito a resolver el problema. Antes, vamos a leer las preguntas y vamos a escribir las respuestas. ¿Qué nos pide resolver el problema? Nos pide resolver y dar a conocer cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizaron Lucía y Daniel para la creación de su diseño de panel. ¿Cómo resolverían el problema? Ustedes van a buscar la mejor estrategia o el mejor procedimiento para dar solución a este problema. ¿Cómo lo representarían? ¿Por qué? ¿Y con qué materiales? Muy bien. Luego del tiempo prudencial para que ustedes puedan resolver este problema, han logrado responder a las preguntas o interrogantes del problema. Luego que hayas hecho la resolución del problema, van a realizar el proceso de resolución que te sugiero a continuación y lo vas a comparar con el proceso que tú has desarrollado. A ver, ¿cómo vamos a iniciar? Luego de observar el video, lo primero que tenemos que hacer es trazar y recortar en hojas de reuso un cuadrado y un triángulo que representen a un cuadrado y a un triángulo de los diseños de Lucía y Daniel. Considera como referencia las figuras del anexo plantillas de figuras geométricas para construir superficies de paneles, que se encuentra en la sección de recursos. Aquí está, 20 centímetros tiene cada lado del cuadrado. Y mientras tanto el triángulo mide 173 centímetros cuadrados aproximadamente. Segundo, vamos a calcular el área del cuadrado. Recuerda que es igual al producto de lado por lado. Así que tenemos 20 centímetros en cada lado. ¿No? 20 centímetros este lado, 20 centímetros, 20 centímetros y 20 centímetros. Luego vamos a observar que el lado del cuadrado mide 20 centímetros. Entonces el área del cuadrado es igual a lado por lado. O sea que tenemos que multiplicar 20 centímetros por 20 centímetros. Multiplicamos y nos da un total de 400 centímetros cuadrados. ¿Ya? El área de un cuadrado mide 400 centímetros cuadrados.
Muy bien, ahora conoces el área de las figuras que componen la superficie de los paneles. El área del triángulo mide 173 centímetros cuadrados aproximadamente y el área del cuadrado 400 centímetros cuadrados. Tercero, van a representar los diseños de la figura de los paneles de Lucía y Daniel con papel de reuso en forma de cuadrados y triángulos, coloreados de acuerdo a cada diseño, ¿no? Así tenemos que cuadrados de color rojo, verde y celeste y triángulos de color azul, celeste, rojo y amarillo. Cuarto, copia y completa en tu cuaderno o en una hoja de reuso la siguiente tabla teniendo en cuenta la cantidad de cuadrados y triángulos de cada diseño. A ver, en el panel de Lucía tenemos 30 cuadrados rojos, 10 cuadrados, 10 triángulos color anaranjado y 60 triángulos rojos. Mientras que en el diseño de la superficie del panel de Daniel tenemos 11 cuadrados verde, 12 cuadrados celestes, 60 triángulos azules y 24 triángulos celestes. Quinto, elige la operación que permite hallar la respuesta a la primera pregunta del problema. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie de su panel? Luego vas a explicar por qué has elegido y resuélvelo en tu cuaderno. Lucía tiene tres tipos de figuras. ¿Ya? Tiene 30 cuadrados. A ver. Tiene 10 triángulos, ¿no? Y 60 triángulos. A ver, ¿cuál elegiríamos? Correcto. Esta es la operación que nosotros vamos a seleccionar. Ahora van a realizar la siguiente operación y van a explicar por qué han elegido esta operación y los van a resolver en su cuaderno. Sexto, van a elegir la operación que les permite hallar la respuesta a la segunda pregunta del problema. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Daniel para elaborar la superficie de su panel? Daniel tiene 4 tipos de figuras. Tiene 11 cuadrados azules, 12 cuadrados celestes, 60 cuadrados triángulos azules y 24 triángulos celestes. Entonces, ¿cuál utilizaríamos? Correcto, esta operación. Y luego van a desarrollarlo en su cuaderno y también van a explicar por qué han elegido esa operación. Y finalmente, vamos a responder a las preguntas. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Lucía para elaborar la superficie de su panel? Lucía utilizó, vamos a ponerlo acá, 24.110 centímetros cuadrados. ¿Ya? Y mientras que Daniel utilizó 23.732. ¿Qué? Centímetros cuadrados. Tengan en cuenta que podemos utilizar diferentes figuras geométricas, cuadrados, rectángulos, triángulos, etc., organizadas de manera creativa para diseñar
y construir diversas superficies. Muy bien, ahora vamos a reflexionar y responder a las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos podrías mejorar y cómo lo harías? ¿Por qué es importante saber construir la superficie de un panel? ¿Para qué servirán los paneles? ¿Solo podemos utilizar cuadrados, rectángulos y triángulos para elaborar la superficie de un panel? ¿Qué otras formas podemos utilizar? ¿No? Y luego vamos a seguir aprendiendo, resolviendo, claro, el siguiente problema. Elena y Javier son estudiantes del sexto grado y también elaboraron superficies de sus paneles utilizando cuadrados y triángulos de cartón. Observa sus diseños, Elena y Javier. ¿Ya? Ahora, si el lado de cada cuadrado mide 20 centímetros y el área de cada triángulo mide 173 centímetros cuadrados aproximadamente, van a responder: ¿cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Elena para elaborar la superficie de su panel? ¿Cuántos centímetros cuadrados de cartón utilizó Javier para elaborar su superficie de su panel? Muy bien, ha llegado el momento que elaboren creativamente su panel para publicar sus productos y tengan en cuenta los siguientes pasos. ¿Ya? Elaboramos la superficie de nuestro panel. Materiales: vamos a necesitar lapicero y hojas de reuso, cartón, cartulina, papel u otro material similar, tijeras, gomas o cinta adhesiva. El procedimiento es el siguiente. Estimen cuánto espacio ocuparán los productos de las 2 semanas que publicarán en el panel para evitar que falte o sobre mucho espacio. Decide las medidas, el largo y el ancho. 2. En sus cuadernos o en sus hojas de reuso, dibuja el diseño de la superficie de tu panel. Toma como referencia los ejemplos representados en los problemas. Decide qué figuras geométricas utilizarás y cuántas de cada tipo necesitas. Tercero, en un cartón u otro material similar, dibuja la cantidad de figuras geométricas que necesites para construir la superficie del panel. De acuerdo a tu diseño, puedes utilizar las figuras geométricas del anexo. 4. Sobre la superficie, una pared o el piso, por ejemplo, organiza las figuras geométricas de acuerdo a tu diseño. Para unirlas entre sí, utiliza goma o cinta adhesiva. Y 5. Compara el tamaño de la superficie del panel con el espacio que ocuparán tus productos. Reajusta el tamaño de la superficie si fuera necesario. Muy bien, niñas y niños, ya han elaborado la superficie de su panel. Bueno, aquí les muestro las plantillas de las figuras geométricas para construir las superficies del panel. Los cuadrados de 20 centímetros por lado y los triángulos de 20 centímetros por lado y de 173 centímetros cuadrados aproximadamente. Ahora van a evaluar sus aprendizajes teniendo en cuenta los criterios presentados con anterioridad. Representaron superficies de paneles usando papel de reuso en forma cuadrada y triangular. Descompusieron la superficie de los paneles en las figuras que las componen. Calcularon el área de la superficie de los paneles. Explicaron el procedimiento que realizaron para calcular el área de cada superficie. Si respondieron sí y explicaron cómo lo hicieron, quiere decir que están aprendiendo. Felicitaciones, niñas y niños.
Y como sabemos que te gusta asumir diferentes retos, por eso hemos preparado la ficha Resolvemos problemas sobre áreas. La meta, resolver problemas que implican el cálculo de las áreas en situaciones cotidianas. Te presento un ejemplo. María pintará una pieza de madera formado por 3 cuadrados unidos. Ustedes tienen que observar, ¿ya? ¿Cuál será el área total de la pieza de madera que pintará María? ¿Cuántos cuadrados tiene que pintar María? ¿Cuánto mide el lado de cada cuadrado? ¿Qué se nos pide responder al problema? Ellos o aquí también te vamos a enseñar el procedimiento para la resolución de este problema, ¿ya? Y tú vas a ir completando cada paso. Y por último, te planteamos otro problema que tú tienes que desarrollar, ¿ya? Muy bien. Luego te vas a reunir en familia y vas a explicarles en qué consistieron los problemas propuestos y cómo los resolviste. Coméntales también que las figuras geométricas pueden utilizar para diseñar diversas superficies. Por ejemplo, en los problemas resueltos, los estudiantes del sexto grado utilizaron cuadrados y triángulos para diseñar las superficies de sus paneles. Muéstrales también la superficie del panel que creaste y pídeles que te brinden ideas para mejorar tu producción. Ahora vamos a reflexionar. ¿Ya? Vamos a reflexionar sobre tus avances con respecto a la meta. Diseñar y construir un panel de tipo modular utilizando figuras geométricas. Escribe y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lo has logrado? Y también escribe las acciones que realizarás para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas que implican áreas. Muy bien. También, niños y niñas, recuerden organizar su portafolio, el proceso de resolución del problema, señalando sus logros obtenidos y cómo lo han obtenido. También pueden guardar el cuadro anterior para que reflexionen cómo están progresando. También deben de guardar y conservar el panel que construyeron en buen estado, pues le será el fondo para que esta semana elabores el panel sobre el bicentenario. Muy bien, niñas y niños del quinto y sexto grado. Hemos llegado a la parte final de la actividad del día de hoy. Elaboramos la superficie de un panel utilizando figuras geométricas. Muchas gracias por su atención prestada y que tengan un buen inicio de semana.